Cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, de venir a la iglesia, ah, todos venimos con la intención de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con Él, de recibir algo de Él, de realmente irnos, buscamos irnos de aquí con algo. ¿Quién quiere irse de aquí con algo? Y ese es un gran error. Lo hice caer a todito. Porque la verdad es que queremos seguir caminando con alguien y no irnos de aquí con algo. Y ese caminando con alguien es la persona de Cristo. Sin olvidar que en Dios siempre hay algo, hay un beneficio, y no está mal hablar de Dios y de los beneficios de Dios, porque los salmos dicen que mi alma lo bendiga y que no me olvide de ninguno de sus beneficios. Es decir, que amar a Dios, obedecer a Dios, nos conviene. Dígale al que está al lado, te conviene amar a Dios. Nos conviene, es un buen negocio. Si no, el rey David no nos hubiera dado este salmo en la escritura de que al bendecir con nuestra alma al Señor, obtenemos un beneficio. Pero la intención real de esto es caminar con alguien. Y esto tenemos que descubrirlo, entenderlo, abrazarlo, de tal forma que entendamos que como hijos de Dios, o pastores o predicadores, no entregamos un mensaje, sino que presentamos a una persona, que caminamos, buscamos parecernos a Él, caminar con Él, crecer a la medida o estatura de Él. Y es importante que nosotros entendamos de qué se trata el Evangelio. Cuando caminamos o empezamos a dar pasitos en la fe, decimos que el Evangelio es ni bebés aquí, Dios mío, la buena noticia. Porque se traduce la palabra evangelio como una noticia, como buena noticia. Buenas noticias, esta evangelion viene de buenas noticias. Pero la misma palabra nos hace una invitación en varias porciones de la Escritura. Hebreos 6, del 1 al 3, nos dice que dejemos las enseñanzas elementales acerca de Cristo. No nos está diciendo abandone su fe, nos está diciendo avance de lo elemental acerca de Cristo hacia la madurez, para no echar otra vez el fundamento de arrepentimiento, de la fe en Dios, de enseñanza sobre el bautizo, imposiciones de manos, resurrección. Todas estas verdades del Evangelio, pero que son esta leche espiritual. De esto nos está hablando la palabra. Y dice que dejando estas enseñanzas elementales, no abandonándolas, dice, avancemos hacia la madurez. En Hebreos mismo 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que lo pueden procesar, para los adultos. Y que este alimento sólido, ¿no?, favorece la práctica, favorece que los sentidos se ejerciten en el discernimiento. Es decir, que la Biblia, y puedo leer infinidad de versículos en los que la Biblia nos está invitando a avanzar, a crecer. Bueno, Dios mismo nos está haciendo esa invitación. No es el papel, sino la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo también en nuestro entendimiento acerca del Evangelio. Y creo que Romanos capítulo 10 contiene un tesoro muy particular acerca de qué es el Evangelio y la necesidad en la que nosotros tenemos de entenderlo más allá de la etimología, del simple significado de que es una buena noticia. Y es que cuando yo me acerco al Evangelio, me acerco a un gran misterio. La Biblia dice en Proverbios que es un don de Dios, una virtud de Dios esconder ciertas cosas, y es una virtud también de aquel que se dispone a descubrirlas.
La Biblia me muestra que Dios en su soberanía toma decisión a veces de ponerse un poco misterioso. Y el apóstol Pablo en la carta a Timoteo nos habla de este gran misterio de Dios y él habla del misterio del evangelio como tal. Y yo creo que es importante para nosotros como iglesia poder crecer y entender de qué se trata el evangelio, porque de lo contrario, ¿de qué a quién vamos a presentar? Podríamos estar haciendo una serie de reuniones y mensajes basados en necesidades tal vez sí sentidas y significativas humanamente, como mis emociones, como enfocarme en la mejor versión de mí y tratar de a través de versículos bíblicos acompañar un discurso motivacional y alejarme realmente del propósito y la persona de quien se trata esto. ¿Por qué? ¿A quién apunta esto? Y sobre todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, hay una necesidad clave de entender de qué se trata el gran misterio de Dios. Y creo que Romanos 10 tiene esta perla de gran tesoro que nos va a ayudar a entender acerca de esto. Así que si le podemos dar o si le pudiéramos dar otro significado a evangelio, diríamos que evangelio también es el plan de Dios. Diga conmigo, el plan de Dios. ¿Y cuál es ese plan de Dios? Dios tiene un plan y tiene un propósito. Siempre hemos escuchado esta pregunta en distintas prédicas, ponencias, conferencias, enseñanzas, grupos, discipulados, libros, en la que se nos invita a descubrir cuál es el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios para mi vida. Y estas preguntas siempre apuntan a un yoísmo. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Pero poco o nada hacemos esta pregunta hacia cuál es su plan, el de Él. El que responde a Él es por Él y para Él y que tiene cumplimiento y que me toma en misericordia y gracia a través de Jesucristo como un colaborador dentro de su plan. Entonces, la cosa cambia drásticamente en lugar de decir cuál es el plan de Dios para mí, hacia cuál es su plan. Porque esto nos inclina obligatoriamente a hacer una pregunta que tal vez poco hacemos en la iglesia o en nuestras oraciones. ¿Qué quieres, Dios? Si nosotros pudiéramos hacer un resumen de nuestras oraciones, casi siempre es: Señor, estamos aquí, te damos gracias. Introducimos declaraciones acerca de la persona de Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es fiel. Y luego inmediatamente pasamos hacia te pedimos por. De ahí que tenemos la oración del misionero. ¿Cuántos saben que generalmente la oración que hacemos es un modelo que ya camina con un poco más de 100 años? Que los misioneros enseñaban diciendo: te doy gracias por, te pido por, en el nombre de. Ese era el modelo misionero de oración y hasta ahora lo usamos. Gracias por, te pido por, en el nombre de. Pero las oraciones que nosotros vemos en hombres y mujeres de Dios en la Biblia, a veces nos encontramos con clamores desesperados o reclamos incluso a Dios. Nos encontramos con conversaciones en las que un rey le dice: devuélveme el vigor a los huesos que has abatido por causa de mi pecado. ¡Wow! Eso es muy diferente a te pido por, gracias por, en el nombre de. Y es que cuando yo entiendo el corazón de Dios, realmente puedo entender qué es lo que Él quiere y cuál es su plan. Y no se desespere, Romanos 10 nos está esperando ahí. Pero esto es importante. Hay una escena en la Biblia en la que el profeta Elías se encuentra en una cueva huyendo de Jezabel porque ha sido amenazado de muerte. El gran profeta de Dios fue amenazado por esta esposa del rey Acab, una hechicera, por haberle dado muerte a los falsos profetas de Baal. Y ella lo amenaza de muerte diciéndole que le va a cortar la cabeza la próxima vez que lo vea.
Y este profeta que vio el fuego descender del cielo, que acabó con falsos profetas y que vio grandes señales de Dios, huye despavorido a esta cueva. Y cuando él está en la cueva, entra en una especie de carga emocional o depresión, al punto que se encierra en un lugar oscuro y frío como es una cueva. ¿Cuántos han estado en una cueva anteriormente? Yo sí he estado ahí. Una vez casi me quedo atrapado, Diosito. Es un lugar frío, húmedo, oscuro. Es un lugar triste y ahí estaba el profeta Elías. Y dice que en ese momento vino un gran terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Elías salió cuando sintió el terremoto y escuchó el estruendo del terremoto, dijo, este es Dios. Y dice que él salió, pero Dios no estaba ahí. Luego dice que vino un gran viento, como un huracán. Y Elías dijo, ese sí es Dios. Y salió, pero Dios tampoco estaba en el viento recio. Y dice que vio un fuego que venía, un fuego tremendo, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y es que estas eran cosas que Dios podía hacer. Elías definió, o hasta ese momento, hasta hacerse la pregunta, ¿qué quieres, Dios? Miraba o conocía a Dios a través de lo que Dios podía hacer. Él estaba, vamos a decirlo así, acostumbrado a estas grandes señales de Dios. Y hay veces en que nosotros tomamos adoración o comprensión y relación con Dios a través de los eventos que hemos vivido con Él, las cosas grandes que Él ha hecho por nosotros, pero no necesariamente ellas son Dios. Y es lo que Dios le estaba enseñando a Elías. Y dice que en ese momento Elías escucha un silbido apacible. No estuvo en el terremoto, no estuvo en el huracán, vamos a decirlo así, tampoco estuvo en el fuego. Cosas que para Elías eran familiares acerca de Dios. Y de repente vino un sonido apacible. Y la palabra hebrea que se usa para eso no es silbido. Dios no le dijo, Elías, ¿dónde estás? Dice ahí que es el gemido sollozante de un niño. ¿Qué le quería mostrar Dios a Elías a través de expresar su voz? Estamos hablando de Dios, a través del gemido sollozante de un niño. El gemido sollozante de un niño. ¿Alguien ha escuchado a Dios llorar? ¿Alguien ha escuchado a Dios sollozar y gemir de dolor? Esto era tremendo para el pensamiento hebreo y judío porque nos está mostrando un lado de Dios que difícilmente nosotros estamos acostumbrados a ver o hemos, mejor dicho, escondido de la relación que tenemos con Dios. Dios está mostrando una faceta vulnerable de su corazón. ¿Cómo que Dios es vulnerable? Y en la depresión y tristeza que está Elías enfrentando en la cueva, el gemido sollozante del niño le muestra al Dios que sufre con él. Pero también le muestra una luz profética de lo que había de venir. También le está mostrando de qué se va a tratar esta historia y para qué lo ha escogido en el tiempo que lo ha escogido. Y que este gemido sollozante de un niño tiene un futuro increíble que él todavía no ve. Más o menos yo sé que usted ya va entendiendo de quién se trata. Entonces la pregunta, y esto a mí me hace llorar porque digo, wow, ¿cuántos miles de años antes, en tu misericordia, Dios, le muestras a este hombre en una faceta dura de su vida, en una faceta triste de su vida? No solamente le muestras que tú estás llorando con él, sino que le estás permitiendo escuchar la voz del Hijo que será dado, que será nacido y que vendrá a gobernar.
Para Elías, su visión de Dios hasta ese momento estaba en las grandes señales que él podía ver acerca de Dios. Nunca había escuchado el gemido sollozante del corazón de Dios, que en ese momento incluso se tradujo en el de un niño. Y Dios le hace una pregunta, y es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, en este momento. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque es lo que le pregunta Dios a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Luego de que Dios llora junto a Elías, porque es literalmente lo que está sucediendo ahí, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y le está mostrando un misterio de su corazón que otros no conocen. Muchos anhelan al Jehová de los ejércitos, a Yahvé Rafa, Jireh y todas las grandes manifestaciones de Dios que para Elías también eran familiares. Hasta ese día no se había encontrado con el misterio del corazón de Dios que está diciendo, yo puedo llorar cuando tú lloras. Y llegará el día que tú te podrás entender e identificar conmigo en un trono de gracia a través de este niño. Y la Biblia nos dice en Hebreos que en Cristo tenemos un sumo sacerdote, el quien puede entendernos en todas nuestras debilidades. Ojo, subraya esa palabra si lo encuentra en Hebreos 4, debilidades. Esto es a veces son misterios que la iglesia esconde o no quiere ver de Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que en los días de su carne y su debilidad, a través del sufrimiento y el dolor, el Cristo fue perfeccionado para ser el sacerdote perfecto. ¿Qué Dios es el que adoras? ¿A qué Cristo es el que tienes? Tal vez tienes una relación y una idea de Dios y de Cristo que solamente responde o la identificas a través de grandes señales y milagros y cosas poderosas y una voz como de trueno. Pero hay un misterio en el corazón de Dios que ha sido escondido para los entendidos, pero ha sido revelado a través de la fe en el gemido sollozante de un niño, en la espalda marcada del mejor hombre de todos, Jesús. Si hay la mejor versión de la humanidad, es Jesús. No es el discurso motivacional, no es los 5 pasos del estilo japonés para ser la mejor versión de uno, sino que dice que en los días de su carne fue perfeccionado a través del dolor y el sufrimiento para poder ser sacerdote perfecto. Si nosotros no entendemos este misterio del corazón de Dios, no vamos a entender realmente a quién estamos adorando y mucho menos vamos a poder acudir a Él cuando nosotros estemos enfrentando distintas situaciones, como decía el pastor Pedro hace un momento. Porque vamos a estar orando a un Dios que no se puede identificar con nuestro dolor. Y nuestra fe en ese momento es muerta, queda mutilada. No hay trono de gracia, porque no puedo exponer dolor frente a alguien que no ha revelado o ha atravesado el dolor. Por eso el apóstol Pablo, en la introducción de la primera carta de Corintios, dice: lo que ustedes tienen por debilidad, Dios lo ha escogido para avergonzar a lo fuerte. No estaba hablando enseguida lo que cometemos el error de pensar en nosotros. Yo soy débil y Dios me ha escogido para avergonzar a lo fuerte. Él estaba hablando de Cristo. Él estaba hablando de Cristo, lo que el mundo mira como debilidad por verlo crucificado en una cruz. Dios escogió
para avergonzar a lo fuerte, mostrando un misterio de su corazón. Yo no soy un Dios lejano. Soy un Dios que puede acercarse a ti. Me ha acercado a ti a través de la persona de mi Hijo. Entonces el plan de Dios, y esto es para otra prédica, pero se lo voy a resumir. El plan de Dios en el Evangelio solamente tiene 3 pilares fundamentales. No tiene nada más. En ti serán benditas las familias de la tierra, Abraham. Dios quiere una familia para el Padre. Número 1 en el plan de Dios. Dios está levantando una familia para el Padre y traer bendición a través de un legado familiar. Dios está bendiciendo familias. ¿Quiénes son esa familia? Dice, a todos los que creyeron en Cristo Jesús se les dio el derecho de ser hijos. En Cristo nuevamente somos insertados como la gran familia de Dios. Número 2, en el plan de Dios, Él ha preparado y está levantando una esposa para el Hijo. La novia, su iglesia, la que es presentada por Él mismo, santificada por Él y presentada por Él, sin arruga y sin mancha. No hay adorno humano que le podamos colocar a la novia de Cristo. Sus arrugas y sus manchas son quitadas a través de los frutos del Espíritu Santo, que cada uno es relacional, es decir, menos arrugas y menos manchas en función de la manifestación de más fruto. Menos arrugas y menos manchas en relación a la manifestación de más fruto, es decir, una relación de amor. Por eso Jesús les dijo, les dejo este mandamiento: ámense los unos a los otros. Y cualquiera que no ama a su hermano, que ha visto, no diga que ama a Dios, a quien todavía no ve. Preparen la esposa, ámense, no la arruguen, no la manchen, manifiesten los frutos de mi espíritu, dice Dios, para encontrarme con esta esposa. Y último en el plan de Dios, es una habitación para el Espíritu Santo. Una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una habitación, una casa para el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, capítulo 2 nos dice que Él está construyéndose una casa para sí mismo con sus hijos, quienes se juntan, se ensamblan a través de las coyunturas. Y nos habla la Biblia de ser habitación de ¿quién? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Diga al que está a su lado, mastica. Mastique. Mastique. Porque vamos a entrar en Romanos 10. Y no vamos a ver Romanos 10.1, Romanos 10. Vamos a entender Romanos 10. Y le prometo que no va a salir de aquí a las 4 de la tarde, pero vamos a entender que esto se trata de alguien y no de salir con algo. Amén. Esto es clave para saber entender qué es el Evangelio entonces. Romanos capítulo 10 está dividido, creo, en 3 puntos para mí claves. Número 1, la necesidad que tenemos todos nosotros de entender qué es el Evangelio. Quien se acerca al Evangelio, quien dice, bueno, yo vine aquí por invitación, ¿qué es lo que vine a escuchar? Bueno, hay una necesidad en nuestro corazón de entender de qué se trata esta buena noticia, este mensaje. Se trata de una persona. Número 2, nos habla de la proclamación de este Evangelio y finalmente, ¿cuál es la respuesta de fe que requiere este Evangelio? Y yo, delante de Dios, le prometo que usted se va a ir con un gran tesoro. Así que si usted toma notas, tome notas de lo que Dios tiene para hablarnos el día de hoy. Número 1, Romanos capítulo 10 nos dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado.
pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pablo está hablando acerca de gente que cree en Dios, ama a Dios, adora a Dios, alaba a Dios, leía la ley que le había sido entregada de parte de Dios, trataba de hablar un lenguaje y verse de la manera que Dios le pedía que se vea. Y él resalta que esta gente tiene un fervor, vamos a decirlo, lindo fervor por Dios. Están animados en su búsqueda de Él. Pero dice, pero es un fervor que está mal encauzado. Porque todo esto, toda esta adoración, toda esta lectura, esta meditación, esta reflexión, está hecha a su modo. Y no solamente a su modo, sino que dice al modo en el que ellos pretenden justificarse delante de Él. A veces hemos hecho cosas que a nuestra manera para justificar otras. No voy a pedir que levanten las manos, pero todos sabemos que sí hemos pasado por ahí. En algún momento, ¿no?, hemos dicho esta frase: el fin justifica los medios. Y como el fin justifica los medios, como es para Dios, dicen otros más espirituales, pues va a salir como va a salir. Pero resulta que en el Evangelio, aquí en Romanos 10 nos está diciendo, hay modos en este fervor mal encauzado que tienen ellos por Dios, que hace que sus prácticas que ellos llaman espirituales no estén alineadas al modo en el que Dios realmente los puede hacer justos. Ellos tenían la ley, leían la ley, adoraban en el templo y tenían muchas cosas, muchos rituales, muchas formas, muchas prácticas, pero no tenían a la persona, no tenían al Hijo. Y lo primero que nos deja ver aquí el apóstol Pablo, en el verso 4 ya de este Romanos 10, dice que Cristo cumple el propósito por el cual se entregó la ley. Es decir, ¿cuál es el único propósito que tiene esta ley que fue entregada? Es Cristo. Cuando Cristo entra en escena, Él es el fin, el objeto, el motivo por el cual la ley le fue entregada al pueblo de Israel. Él es el niño que lloraba sollozante junto a Elías en la cueva. Era en nombre de quien profetizaba Elías. Y lo que les está diciendo el apóstol Pablo es: no hay forma, no hay ritual, no hay proceso, no hay taller, no hay paso 1, 2 y 3, no hay libro, no hay manual, si no tienen a la persona, si no tienen al sujeto de quien se trata esto, si no tenemos al fin una relación con el Hijo de Dios, no hay modo, no hay práctica, no hay religión, no hay argumento para ser justificados. Hay una sola entrada, hay un solo camino y se llama Jesús. Y se extiende esta necesidad de entender el Evangelio desde el verso 5 en adelante. Tome su Biblia porque hoy le va a sacar chispas. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos, verso 5, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe, ojo con esta palabrita, modo, porque lo dice desde el inicio, el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe.
Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí hay 5 cosas importantes. Número 1, Cristo, el mensaje, ¿no? La persona está cercano y accesible. Jesús entra en Mateo capítulo 4 en escena en Galilea y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, enseñándole a orar a los discípulos en Mateo capítulo 6, introduce el famoso que denominaron Padre Nuestro, pero es un simple modelo de oración. Y esta oración dice: Padre, que estás en el cielo, que tu nombre es santo, haz tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. No voy a ir más allá en esa oración, pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús en relación a lo que estamos leyendo en Romanos 10? Nos está diciendo que este reino cercano, este rey que se ha acercado y este rey que es accesible, trae un reino que tiene un origen, es el cielo, pero su reino tiene un destino, ese destino es la tierra. Cuando el rey se acerca a mí, cuando tengo acceso al mensaje y puedo escuchar, recibir al Hijo de Dios, entender su sacrificio, ese reino accesible me lleva a entender que es en esta tierra en la que puedo experimentar perdón, salvación y que puedo colaborar con Dios en el establecimiento del reino. Digo esto porque muchos esperan el reino después de morirse. Muchos están esperando morirse para disfrutar de lo que ellos piensan que es el reino de los cielos, el paraíso y el descanso. Y lo que la Biblia nos muestra en Cristo es que el reino se acerca a los hombres, que el destino del reino es la tierra, su origen es el cielo, pero su destino es la tierra. Por eso David dijo: veré la gloria de Dios, su reino en la tierra de los vivientes. Está esperando el rey David ver esa manifestación del reino. La creación misma dice que está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué manifestación? La del reino del cielo traído a la tierra. Cristo se pone al alcance, se vuelve cercano, dice Romanos 10. El mensaje está a tu alcance y en tus labios y en tu corazón. También Cristo es el fin de la ley, para que solamente seamos justificados en Él. Y todo el que crea en Él, ojo con esto, no será defraudado. Todo el que crea, dice, en Él, no será defraudado. Rapidito voy a ir a un texto aquí, en Isaías capítulo 28, verso 16. Por lo tanto, esto dice el Señor: miren que pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, es una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Está hablando de Cristo, el fundamento. El que crea en Él jamás será, dice aquí, sacudido. En el tiempo de diezmos y ofrendas hablábamos de situaciones. ¿A cuántos lo han sacudido sus situaciones en las últimas semanas? ¿Se ha sentido sacudido? ¿Se ha sentido medio defraudado? Y a la vez usted le ha dicho: pero yo soy tu hijo, Señor. ¿Cómo así que me sacudes? Y la Biblia misma nos dice que el que crea en Él, en esta piedra preciosa,
no se sentirá defraudado o se sentirá sacudido. Y si por ahí siento que mi fe tambalea, tal vez tengo que revisar. Tal vez tengo que revisar si tengo al Cristo, al Dios y al Espíritu Santo que hace cosas y que me envía señales y que lo busco el domingo, o tengo a la persona con quien me relaciono, voy a la habitación, escucho su corazón, sé lo que le duele a él y me duele a mí lo que le ha dolido a él, y sé que puedo identificarme con él e ir a un espacio de gracia y decirle: no puedo más con esta situación. Y entender que la respuesta que voy a encontrar de Cristo en ese momento no va a ser: lárgate de aquí, hombre de poca fe, no me sirves, porque no crees. Sino que Él extiende un gemido sollozante como el de un niño, diciéndome: yo también estoy sufriendo. Cuando los matrimonios sufren, Él también está sufriendo. Cuando sus hijos, su creación, buscan terminar con su vida, Él también está sufriendo. Cuando, a pesar de habernos dado revelación y entregarnos su voluntad y su favor y mostrarnos bendición y muchas cosas, insistimos en nuestros modos, como dice Romanos 10, eso causa también dolor en el corazón de Dios. Y no lo vuelve menos Dios, ni le quita gloria, ni lo hace débil. Antes resalta su corazón de padre y que está dispuesto a escucharme y que vuelva a ese lugar. Pero estoy más interesado en el evento que en la habitación. Y cuando estoy más interesado en cumplir con la invitación que entrar en la habitación, estoy pretendiendo salir con algo en lugar de continuar caminando con alguien que se llama Cristo. Y es tremendo lo que me dice Romanos capítulo 10 acerca de esto, porque dice: me he acercado de tal forma a ti que el mensaje está al alcance de tu mano y aún lo voy a poner en tus labios y en tu corazón. Pero cuando intentes o te dispongas a entrar en la habitación, necesita Cristo ser levantado en nuestras vidas fuera de una definición de un libro devocional y de simples significados en el diccionario o etimologías de que el evangelio es buena noticia y que significa esto y que el griego dijo esto, hasta que no vivamos y caminemos junto a la persona y nos demos cuenta que se ha acercado tanto en amor para mostrarnos un gemido sollozante cuando nosotros sufrimos. Es difícil entender y tener relación con el Hijo de Dios. Tendremos muchos eventos que hablan de Él, pero no necesariamente una relación con el Hijo. Entonces, vamos a ser sacudidos por todo. Vamos a sentir que nos defraudan. Vamos a sentir que Dios nos ha decepcionado, pero jamás reconocer que Él se ha acercado de tal modo que ha estado tan al alcance, pero que todavía no hemos entrado en la habitación, que es parte de su plan, una casa para el Espíritu. Y finalmente en esta parte no hay diferencia, dice, entre judíos y gentiles. Cristo el Señor es Señor de todos. Versos 12 y 13 dice que Él ha venido a ser el Señor de todos. No hay diferencia. Romanos 10, versos 2 y 3. Esto hablando incluso de la profecía de Joel 2:32, cuando dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será santo. Dígale al que está a su lado: despierta. Y también diga: mastica. Despierte.
porque esto es importantísimo. Porque si no entendemos qué es el Evangelio, seguramente estamos haciendo iglesia versión nosotros. Y lo que dice Romanos 10 es, no es a tu modo, es a mi modo. Versos 14 y 15, ahí mismo en Romanos 10, ya se acaba Romanos 10, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Ojo con esto. Parte de nuestra misión es la proclamación. Colosenses 1:28, este Cristo proclamamos y enseñamos y aconsejamos. Pero aquí viene esta fuerza del querizo, que es proclamación. Proclamar es a voz en cuello. Proclamar es desesperación. Proclamar es una invitación que con el sentido de urgencia y necesidad. Eso es proclamación. Ya viene. Está viniendo. Proclamar su venida, anhelar su venida. Es hablar del Rey de Reyes que está cerca, se está acercando. ¿Qué está sucediendo el día de hoy? Y luego fue traída y convertida en estado. Y luego se levantó una gran guerra contra ella. ¡Ey! Despertemos en los tiempos que estamos viviendo.